Capítulo 4. Los nombres de Dios. Los nombres de Dios en general. En tanto que la Biblia registra diversos nombres de Dios, también nos habla del nombre de Dios, en singular, como por ejemplo, en las siguientes declaraciones. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Éxodo 20. 7. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8. 1. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor. Salmo 48. 10. Su nombre es grande en Israel. Salmo 76. 1. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18. 10. En estos ejemplos el nombre da a entender la plena manifestación de Dios en las relaciones con todo su pueblo, o con una sola persona, de manera que se convierte en sinónimo de Dios. Este empleo se debe al hecho de que en el pensamiento oriental, el nombre jamás se consideraba como un mero vocablo, sino como la definición de la naturaleza de la cosa designada. Conocer el nombre de una persona era adquirir poder sobre ella, y en los encantamientos los nombres de los varios dioses se usaban para ejercer poder sobre ellos. Entonces, en el sentido más general del vocablo, el nombre de Dios es su propia revelación. Se designa Él, no como existe en las profundidades de su ser divino, sino como se revela en sus relaciones con el hombre. Para nosotros el único nombre general de Dios se ha dividido en muchos nombres, los cuales expresan las muchas fases del ser de Dios. Se debe únicamente al hecho de que Dios se ha revelado en su nombre, nomen editum, el que podamos ahora designarlo por ese nombre en sus varias formas, nomina indita. Los nombres de Dios no son de invención humana, sino de origen divino, aunque los vocablos sean pedido prestados al lenguaje humano y se derivan de relaciones humanas y terrenales. Son antropomórficos y señalan un condescendiente acercamiento de Dios al hombre. Los nombres de Dios constituyen una dificultad para el pensamiento humano. Dios es el incomprensible, infinitamente superior a todo lo que es temporal, pero en sus nombres desciende a todo lo que es finito y se hace semejante al hombre. Por una parte no podemos nombrarle y por la otra tiene muchos nombres. ¿Cómo puede explicarse esto? ¿Sobre qué base se aplican estos nombres al Dios infinito e incomprensible? Debe recordarse que no son de invención humana y que nada nos descubren del íntimo ser de Dios. Fueron dados por Dios mismo con la seguridad de que contienen en cierta medida una revelación del ser de Dios. Tal cosa fue posible por el hecho de que el mundo y con él todas sus relaciones fue ideado para que constituyera una revelación de Dios. Debido a que el incomprensible se revela en sus criaturas, resulta posible para el hombre nombrarlo como si se tratara de una criatura. Para darse a conocer al hombre, Dios ha descendido hasta el nivel del hombre para acomodarse a su conciencia limitada y finita, y para hablarle en el lenguaje humano. Si darle a Dios nombres antropomórficos es limitarlo, como algunos dicen, entonces esto tiene que ser cierto en un grado muy superior cuando se trata de la revelación de Dios en la creación. Luego, pues, el mundo no revela a Dios, sino que lo esconde, y por tanto, el hombre no se relaciona con Dios sino que sencillamente forma la antítesis de él, y lógicamente quedamos encerrados en un agnosticismo sin esperanza. De lo que dijimos acerca del nombre de Dios en general, se sigue que podemos incluir bajo el título de nombre de Dios no solamente los apelativos por medio de los cuales se le señala como un ser personal e independiente, y con los cuales le invocamos, sino también los atributos de Dios, y no solo los meros atributos del ser divino en general, sino también los que designan separadamente a cada una de las personas de la Trinidad. El Dr. Babin funda su división de los nombres de Dios sobre esta amplia concepción, distinguiendo entre nomina propia, nombres propios, nomina essentialia, nombres esenciales o atributos, nomina personalia, nombres personales, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este capítulo limitamos a la discusión de la primera de estas tres clases, los nombres del Antiguo Testamento y su significado, el Elohim y el Yon. El más sencillo nombre por el que Dios se designa en el Antiguo Testamento es el, que posiblemente se deriva de Ul, ya tenga el sentido de ser primero, ser Señor o de ser fuerte y poderoso. El nombre Elohim, plural, es Eloah, en singular, y probablemente se deriva de aquella misma raíz, o de Alá, que significa ser herido de temor, y por tanto, designa a Dios como el fuerte y poderoso, o como el que debe ser temido. El nombre en su forma singular casi nunca ocurre, salvo en poesía. La forma plural, Elohim, se considera como intensiva, y por lo mismo sirve para indicar plenitud de poder. El nombre Elyon se deriva de Ala, que significa subir, ser elevado,
y designa a Dios como el alto, el glorioso. Génesis 14, 19, 20, Números 24, 16, Isaías 14, 14. Ese nombre se encuentra especialmente en la poesía. Sin embargo, estos nombres no son nómina propia en el sentido estricto de la palabra, porque también se usan para los ídolos. Salmos 95, 3, 96, 5, para los hombres. Génesis 33, 10, Éxodo 7, 1, y para los gobernantes. Jueces 5, 8, Ex 21, 6, 22, 8, 10, y Salmo 82, 1. Adonai. El significado de este nombre se relaciona con el de los anteriores. Se deriva bien de Dun, se pronuncia Din o de Adán, siendo en ambos casos su significado juzgar, gobernar, y por eso sirve para designar a Dios, el Todopoderoso Regente, a quien están sujetas todas las cosas y ante quien el hombre se relaciona como siervo. En los tiempos primitivos este era el nombre con que el pueblo de Israel se dirigía a Dios. Posteriormente lo sustituyó en mucho el nombre Jehová, Yahweh. Todos los nombres hasta aquí mencionados describen a Dios como el alto y sublime, el Dios trascendente. Los nombres que siguen indican el hecho de que este ser sublime condesciende a entrar en relaciones con sus criaturas. Shaddai y el Shaddai. El nombre Shaddai se deriva de Shaddad, que significa ser poderoso, y sirve para indicar a Dios, el poseedor de toda potencia en el cielo y en la tierra. Otros, sin embargo, lo hacen derivar de Shad, que significa Señor. En un punto muy importante difiere de Elohim, el Dios de la creación y de la naturaleza. En este nombre vemos a Dios sujetando todos los poderes de la naturaleza y subordinándolos al programa de la divina gracia. Aunque insiste en la grandeza de Dios, no lo presenta como al que debe verse con temor y terror, sino como al que es fuente de bendición y consuelo. Este es el nombre con que Dios aparecería a Abraham, el padre de los creyentes. Éxodo 6, 2.